Gracias por permitirnos de una manera especial, profunda en estos días, haber sentido tu presencia, disfrutado sería una mejor palabra, Señor. Gracias, Dios, por cómo tu Espíritu se ha movido entre nosotros en las mañanas, en las noches. Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Y otra vez, te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas. Te pido a mí que me auxilies, que me unjas con tu Espíritu y que las palabras dichas sean las tuyas. Te pido por mis hermanos y por mí que haya en cada uno de nosotros esa predisposición a la obediencia tan necesaria en el servicio. Que escuchemos para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, no se sienten. Vamos a buscar dos versos en el Nuevo Testamento que van a ser nuestra lectura en esta noche. Y me gustaría, si posible, incluso que buscáramos las dos citas, porque las voy a leer una tras la otra. La primera se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, un verso muy querido por todos nosotros los aliancistas. Y si pueden marcarlo con su dedo y buscar también el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 26 y verso 17. Voy a repetir 24, 14. Y luego Hechos 26, 17. Si no saben la historia, pues la oirán ahora. Y es que el fundador de la Alianza, un hombre canadiense llamado por Dios, convocó en el estado de Nueva York a una conferencia de prensa. Su ministerio había adquirido alguna notoriedad por sus resultados y por su ministerio en la predicación, de manera que la prensa le seguía en algún sentido, y él les ofreció una exclusiva. Y a la pregunta de uno de los periodistas de cuándo venía el Señor, él les dijo: si vienen tal día, tal hora, yo les voy a decir cuándo es que viene Jesucristo. Se podrán imaginar el revuelo, los periodistas esperando con la nota. El pastor saca su Biblia y lee Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Hechos, capítulo 26, 18. Esta es parte de la conversión de Pablo, una de las versiones que nos da el libro de los Hechos. Cada una de ellas describe un aspecto diferente, y esta es quizás una de las más impactantes para mí. El Señor le está diciendo a Pablo, Hechos 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estos dos pasajes vistos en conjunto y con algunos otros que quizás citaremos más adelante, nos recuerdan uno de los, para mí, misterios más impresionantes y profundos de las Escrituras, específicamente del Testamento. Y consiste en cómo Dios se ha arriesgado de una manera particular al poner en nuestras manos asuntos que nos quedan grandes. Por ejemplo, cuando leemos la carta a los Efesios, nos damos cuenta que en el centro casi de esa joya hay un verso hermoso y profundo, es el capítulo 3 y verso 10, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, habla de cómo Dios ha decidido mostrar su multiforme sabiduría al mundo espiritual a través, nada menos que de nosotros, la iglesia del Señor. Yo no sé cómo eso te hace sentir a ti. A mí me hace sentir con mucha responsabilidad, con una carga profunda. Algo parecido sucede en estos pasajes que he leído, porque si nos damos cuenta, Dios, de una manera misteriosa, no tengo otra palabra, parece supeditar su acción a la acción de la iglesia. Yo sé que no es exactamente así, pero piensen conmigo. Pareciera como si Dios dijera: yo voy a hacer si ustedes hacen, o cuando ustedes hagan, yo voy a hacer. En Mateo 24, 14, con el regreso del Señor Jesucristo, un momento difícil para nosotros humanamente de definir, cuando todos los grupos de gente, nadie está seguro cómo eso se define, escuchan el Evangelio, el Señor va a venir. Ahora bien, ¿quién va a predicar esa palabra a esa gente? A esos últimos grupos somos nosotros, la iglesia del Señor.
Fíjense a Pablo las palabras que le dice. Le dice, te he llamado a ti, y escuchen, para que abras sus ojos, para que entonces ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No sé si van captando lo que quiero decirles, pero es como si Dios le dijera a este hombre, un hombre de carne y hueso, con todos los méritos que tenía el apóstol Pablo, y recordemos, se estaba convirtiendo en ese momento. El Señor le está diciendo, yo quiero que tú abras los ojos, no dice yo le voy a abrir los ojos. Claro, más adelante veremos que eso es algo que Dios hace. Pero pareciera de una manera especial como si el Señor vinculara la acción suya, soberana, de Dios, con la humana, con nosotros. Vaya responsabilidad. Y como veremos un poco más adelante, lo mismo aplica, no solo a la gran comisión, sino a la función que nosotros tenemos que hacer en la gran comisión. A veces cuando hablamos de la gran comisión, reconocemos que la tarea es inmensa, y cuando vemos que la tarea es inmensa, admitimos que nosotros solo no la podemos hacer, y eso es un buen momento para reflexionar. Pero nosotros, yo quisiera que viéramos hoy que Dios va a hacer una parte, pero que a nosotros nos corresponde otra. Y que Dios no va a hacer la nuestra. Y por supuesto nosotros no podemos hacer la de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Quizás el verso que acabamos de leer del llamado de Pablo nos da una idea de la misión que el Señor nos ha encargado. Pero yo quisiera de manera rápida repasar el libro de los Hechos. Los momentos en que la iglesia del Señor está haciendo la función de extender el reino de Dios, de proclamar el mensaje de Jesucristo, de cumplir la gran comisión, y las palabras o los verbos o las frases que se usan en ese libro de los Hechos para describirla. No sigan las citas porque voy a ir bastante rápido, pero traten de captar el sentido de cada una de ellas. En capítulo 4 dice que ellos proclamaban sin temor. En capítulo 4 también, verso 31, dice que lo hacían llenos del Espíritu Santo. Capítulo 8 y verso 4, predicaban la palabra, el Evangelio. Capítulo 9, verso 22, demostraban. Capítulo 16, verso 13, conversaban. Capítulo 16, verso 32, exponían. Capítulo 17, verso 2, explicar, demostrar. Capítulo 17, hablar la palabra. Capítulo 18, verso 4, discutir, persuadir, disuadir. 18, 28, refutar, demostrar, verso 20, capítulo 20, verso 21, instar, 28, 23, explicar, testificar, convencer. Todo eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, a veces simplificamos tanto que erramos. Si vamos a simplificar y nos quedamos en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, fantástico. ¿Bien? Proclamar, hacer discípulos, enseñar todo lo que el Señor mandó, fantástico, pero no digamos que la gran comisión es ir y predicar el Evangelio, porque es mucho más que eso. Y en todas estas palabras nosotros vemos cómo Dios espera que nosotros seamos su instrumento para que el mensaje llegue a diferentes personas y de diferentes maneras. No todos van a creer igual. Y especialmente en este tiempo que estamos, creo yo, comenzando a vivir, cuando lo oculto sigue creciendo, la nueva era va bajando y el neopaganismo y la Wicca viene de camino. En estos momentos, cuando el agnosticismo está arrasando en Europa, comenzando en Estados Unidos y en las universidades nuestras, hace rato que campea por su respeto, en tiempos como los nuestros, la gran comisión adquiere una nueva naturaleza, una nueva forma, y eso nos da una nueva responsabilidad. Lo que quiere decir, amados hermanos, que nosotros no solamente podemos decir Jesucristo te ama, sino que tenemos que estar capacitados, o por lo menos que entre nosotros haya gente capacitada para decir Cristo te ama y las otras 3 o 4 o 5 o 10 cosas que van detrás de esa. ¿Por qué el amor de Dios? ¿Cómo se ha mostrado el amor de Dios? Que pueda gente que pueda discutir, persuadir, explicar, instar, testificar, convencer, demostrar, exponer, etcétera. Porque eso es la gran comisión. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero hay un segundo aspecto que nos toca a nosotros de la gran comisión, y que a veces le damos algún énfasis, aunque es causa de preocupación. Me explico, me refiero a la oración. La oración. Yo me crié en una iglesia Alianza y no le echo la culpa a nadie por esto, pero yo me acuerdo que cuando algo pasaba, que un culto, un predicador no llegaba o el invitado al estudio no venía, decía, pues vamos a orar. Pero orar era no vamos a orar para buscar el rostro de Dios, es vamos a orar porque no hay nada más que hacer. En la proclamación del Evangelio y específicamente en lo que es el campo de las misiones, yo sé que mucho de eso ocurre todavía. Aquello de Señor bendice a los misioneros, aquello de Señor salva a las gentes del mundo,
Padre, que el Evangelio llegue a Rusia. Unas oraciones tan vagas e inespecíficas que a veces, me temo, reflejan lo vago e inespecífico que está nuestro corazón al respecto. Y la ignorancia, perdónenme la franqueza con esta palabra tan dura, la ignorancia de la responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos delante de Dios, porque Dios ha decidido asociarse con nosotros para que su mensaje llegue hasta el final de la tierra, pero no lo va a llevar Él, lo vamos a llevar nosotros. Y repito, parte de ese esfuerzo es el esfuerzo de la oración. Quiero leer un texto, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional en castellano. Es 2 de Corintios capítulo 1 y verso 11. Dice así: mientras tanto, dice el apóstol Pablo, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Lo voy a leer de nuevo. Traten por favor de seguir lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo creo que aquí hay algo importantísimo para nosotros. Dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. En otras palabras, la oración de esa iglesia en Corinto, como las de las otras que el apóstol Pablo conocía, era importante en el ministerio del apóstol Pablo. Orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros, o por vosotros, en otros manuscritos griegos, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. No sé si lo van captando, pero lo voy a decir de esta manera. Dios, en su sabiduría, ha decidido poner en manos de la iglesia el destino, hasta cierto punto, de su iglesia, de nosotros, de la predicación del reino de Dios. Yo sé que esto suena herético, suena a las teologías modernas con el Dios que se va desarrollando y que no sabe el futuro, pero no tiene que ver nada que ver con eso. Tiene que ver con una enseñanza bíblica sobre la oración. ¿Cuál es el sentido de la oración? Si Dios va a hacer lo que quiere hacer, ¿por qué quiere que se lo pidamos? Y si lo va a hacer de cualquier manera, ¿por qué nos dice que lo pidamos? Todo lo que pedimos nos lo va a dar. No nos lo da porque es su voluntad. Entonces no va a ser su voluntad hasta que yo ore. ¿Ven? Que hay una dificultad, por lo menos aparente, entre lo que significa la vida de oración, en la responsabilidad del creyente de la iglesia y un Dios soberano que sigue sentado en su trono. ¿Me van captando? Un ejemplo. Elías. Elías contra los profetas de Baal. Escena impresionante. Y a veces nosotros decimos, ¡guau! ¡Qué hombre de Elías! ¡Qué fe! Yo sé que él tenía fe, pero hay un truco que tenía Elías que a veces nosotros se nos olvida. Al final, cuando él está orando para que bajara el fuego, Señor, dice él, tú sabes que yo he hecho todo lo que tú me has mandado. Elías está allí porque ya Dios le ha dicho, oye, vas a hacer esto, vas a mojar con agua, vas a hacer todo esto y luego vas a pedir que baje el fuego y yo voy a hacer bajar el fuego. De manera que cuando Elías llega allí, hace todo lo que Dios le ha dicho que haga, en obediencia, pero hasta que Elías no pide el fuego no va a bajar. Dios quiere enviar el fuego, Dios quiere demostrar su victoria sobre los falsos ídolos, sobre Baal, sobre los demonios, Dios lo quiere hacer, Dios va a enviar su fuego, pero está esperando que su siervo diga que desciende el fuego. ¿Me van entendiendo? Qué responsabilidad tremenda. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hay un nivel al cual yo no puedo llegar honestamente en explicar esto, porque llego a una línea donde mi capacidad de comprensión es demasiado poca para entender cómo el Dios soberano, el Dios que antes de que el mundo fuese nos conocía por nombre, había escogido ya a su Hijo para morir por nosotros, sabía de nuestro error y del error de nuestros padres, sabía cómo iba a proveer un cordero, sabía cómo nos iba a salvar, sabía cómo iba a terminar la historia y a pesar de eso pone en manos de su iglesia el poder para orar para que Él obre. Vaya responsabilidad. Hermanos, eso significa entonces que la oración de verdad es poderosa. No porque nosotros podamos obligar a Dios a hacer lo que Dios no quiere hacer. No, señor, eso es magia. Sino porque lo que Dios quiere hacer, nosotros lo sabemos y se lo pedimos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Son cosas que Dios quiere hacer y nosotros lo sabemos. Y muchas otras. ¿Quiere Dios que los perdidos le conozcan? Dice que Dios no quiere la muerte del que muere, que Dios está en un sentido aguardando, retrasando el regreso de su Hijo Jesucristo para que aquella gente pueda creer, aquellos que todavía no han creído. De manera que hay si me permiten, a falta de una mejor palabra, un juego, un entrejuego aquí entre soberanía de Dios, la oración de la iglesia y un tercer elemento que menciona ahora Satanás.
Porque cuando el Señor le dice en el pasaje de Hechos al apóstol Pablo que Él abra los ojos de los ciegos, en otro lugar el apóstol Pablo nos aclara quién es el que ha enceguecido a los que están ciegos. Dice el Dios de este siglo, a los cuales el Dios de este siglo ha cerrado los ojos para que no vean qué sé yo qué más. ¿Lo ven? Así que ahora sí que está complicado el asunto. Dios por un lado ejerciendo su plan. Por otro lado Satanás que quiere romper su plan, aunque el diablo no sabe qué es lo que Dios va a hacer al final, ¿no? Y en el medio nosotros la iglesia del Señor. El pueblo redimido, parte de su reino, viviendo el reino de Dios aquí en la tierra, proclamando el reino de Dios venidero y con la responsabilidad, la autoridad y el poder de determinar que algunas cosas sean hechas, no solo predicando, sino también orando. A veces en misiones la oración es para los que no van ni dan. Tú no vas, tú no das, ora. En ese orden. Tú no vas, tú no das, ora. Bueno. Si alguna duda me quedaba, 10 años en España con Sonia, nos han, tanto a ella como a mí, si estuviera aquí lo diría quizás con más fuerza que yo, nos ha convencido de la absoluta necesidad de la intercesión del pueblo de Dios para que la luz llegue donde están las tinieblas. No es una lucha humana, no son sistemas, no son personalidades, no son dotes personales, no son estrategias. Tiene que ser el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se va a mover. Dios quiere que se mueva, pero está esperando que nosotros se lo pidamos. Dios ha decidido hacerlo de esa manera. ¿Cómo oramos entonces? ¿Qué pedimos? Lo que voy a decir ahora está todo sacado de la Biblia, pueden confiar en mí. Si alguien luego quiere las citas bíblicas, con mucho gusto se las daré, pero si menciono cada texto, no terminamos. ¿Qué debemos pedir a la hora de reenfocarnos en la cosecha? ¿Cuál es nuestra tarea? Repaso: predicar el Evangelio, exhortar, discutir, aclarar, todas esas cosas. Segundo, orar. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? En primer lugar, todas estas son citas sacadas de las cartas de Pablo. Podemos orar por protección. Que Dios proteja de una manera especial a las personas que están llevando el Evangelio aquí en Puerto Rico y a lo largo de todo el mundo, las redondez de la tierra. Podemos orar por liberación, en el sentido de que las estratagemas del diablo a través de personas sean disueltas. Y a aquellos de ustedes que les interese el tema, les recomiendo mucho un libro, creo que es Cambia el Mundo a través de la oración o algo parecido, con una serie de testimonios escalofriantes. Peretti se queda corto al describir las cosas que han ocurrido en respuesta a la oración. Cosas que suenan fantasiosas, hasta que tú sabes que quien te las está contando es una persona que ama a Dios y no va a mentir. El poder de la oración en mover los ejércitos de Dios en favor de su caballería aquí en la tierra para que la victoria sea de Dios y nuestra. Pero se mueve, actúa en respuesta a la oración del pueblo de Dios. Que pedimos protección, pedimos liberación, pedimos inspiración. El apóstol Pablo dice que me sea dada palabra. Y si es cierta la opinión que los corintios tenían de Pablo, de que no era muy buen predicador, ¿bien?, de que no era muy buen orador, y así parece, y Segunda de Corintios lo dice claramente, pues puede ser que el apóstol Pablo en serio se le esté pidiendo a esa misma iglesia, ¿no? Que Dios, cuando yo abra mi boca, Dios me dé palabra. Bien, aquello de que abre tu boca que yo la llenaré del Antiguo Testamento no significa dar la palabra sino comida, y por eso hay gente que abre la boca y se le llena de moscas. La palabra que venga de Dios, que sea esta palabra transmitida en el poder del Espíritu Santo y que llegue a nuestro corazón y bendice, y a veces hiere, edifica, y a veces exhorta. La palabra de Dios, inspiración, repito, protección, liberación, inspiración, autoridad. Que hable con denuedo, dice el apóstol Pablo, que diga todo lo que tengo que decir. En otras palabras, cuando estoy en situaciones difíciles donde mi bienestar puede depender de lo que yo voy a decir, que a pesar de eso yo diga todas las palabras, que eso es lo que significa hable con denuedo, que no me calle ni una, ¿bien?, aunque esa sea la que va a precipitar a la turba contra mí. Protección, liberación, inspiración, autoridad, oportunidades y resultados. Que se me abra puertas, que la palabra de Dios corra, dice el apóstol Pablo. Ahora fíjense por favor, hermanos, en conjunto: protección, liberación, inspiración, autoridad, oportunidades y resultados. Eso depende, por lo menos como el apóstol Pablo lo entiende, de que un pueblo de Dios esté intercediendo delante de Dios por él. Y estas cosas van a ocurrir si el pueblo de Dios hace su parte, el apóstol hace la suya.
¿Por qué? Porque Dios ha establecido así. Dios quiere salvar, pero Dios no va a hacer hasta que nosotros pidamos. De manera que el apóstol Pablo está predicando. Todas estas peticiones se encarnan en aquella congregación que derrama su corazón delante del Señor. Pide esas cosas en favor del apóstol Pablo y el poder de Dios se desata y se mueve. Yo no me lo inventé. Ese es el sistema de Dios. Alguien lo ha dicho de esta manera, y espero recordar bien la frase, es que Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Yo sé que hay cosas que Dios en su soberana voluntad ha determinado hacer y las va a hacer como quiera, por supuesto. La soberanía de Dios está por encima de todo esto que estamos diciendo. Pero en la rutina de nuestra vida, esto es lo que parece predominar. ¿Por qué orar? Protección, liberación, inspiración, autoridad, oportunidad. Y ahora, ¿cómo orar? Hermanos, si yo quisiera, al dar estas 5 características de cómo debe ser nuestra oración, pedirles, por favor, que evalúen su vida de oración. En primer lugar, ¿cómo? Lucharlo. Las palabras que el apóstol Pablo usa en Romanos 15:30 y en otros pasajes, cuando pide la oración por ellos, dice que me ayudéis luchando conmigo, junto a mí. De manera que el apóstol Pablo veía en sus ojos, en su mente espiritual, a los corintios al lado de él, respaldándole en oración, mientras él estaba en el frente de batalla, luchando. Sabemos nosotros lo que es luchar en oración. Saber que estamos adelantándonos en el territorio del enemigo y que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Saber que lo que estamos pidiéndole a Dios es exactamente lo contrario que el enemigo de las almas quiere que suceda, que se salven las almas. Y a pesar de eso, luchar, insistir, reclamar, pelear como si fueras un soldado, luchando. Segundo, suplicando, que conlleva no solo la carga emotiva de la súplica, sino también la especificidad de la petición. Bien, eso de Dios bendice a los misioneros, yo estoy seguro que Dios tiene alguna forma de contestar eso, pero si podemos ser un poco más específicos, mejor. Bien, ¿recuerdan la historia que hace Paul Yonggi Cho en su libro? ¿Saben quién es Paul Yonggi Cho, el pastor de esta iglesia? Yo no sé si ya llegaron al 1.000.000 de miembros en Corea, y él cuenta al principio de su ministerio que necesitaba un escritorio y una bicicleta. Y él oraba, y Dios no le contestaba. Y le dice, Dios, ¿pero qué pasa? Que no me das la bicicleta y el escritorio que lo necesito para el evangelio, para la evangelización. Él dice, hombre, pero tú no sabes cuántas clases de bicicleta hay. Sé más específico. Suena casi un chiste, ¿no? Yo le compro al costo la historia a nuestro hermano Paul Yonggi Cho. Y él dice, vale. Entonces le dijo al Señor, mira, Señor, la bicicleta que yo quiero, la quiero así. Y dijo hasta el color. Y el escritorio que quiero así. Y él testifica que Dios le contesta. ¿Qué es lo que esto nos recuerda? La especificidad de nuestra petición. Y para eso tenemos que estar informados. Y gracias al Señor por el esfuerzo del doctor González y su equipo en misiones para difundir estas noticias y que la gente esté informada para batallar, hermanos. Ustedes son tan importantes como los que estamos allí en de los mares. Si ustedes entendieran esto, yo sé que si yo digo ahora, ¿ustedes lo creen? Dicen amén, van a decir amén, pero la mayoría de ustedes no se lo creen. La mayoría de ustedes no lo creen porque lo ven como demasiado grande. Eso es lo que Dios ha querido poner en tus manos, en manos de esta iglesia, en manos de la Alianza Cristiana y Misionera, el poder interceder en favor de los perdidos en el mundo musulmán, en el norte de África, en Europa, que cada vez se pone peor, y en aquellos países donde el Evangelio no ha logrado llegar. Está en nuestras manos, luchándolo en oración, rogándolo, suplicándolo, perseverando. Emerson decía que el héroe no es una persona que es más valiente que los demás, sino una persona que es valiente por 10 minutos más. Y a veces nuestras oraciones pudiera ser como si no fueran contestadas porque dejamos de orar. Y alguien me enseñó hace muchos años, no sé qué fue un libro, pero no recuerdo quién fue. No dejes de orar hasta que sientas en tu corazón la contestación de Dios, aunque no la veas. Que Dios te diga, te afirme, te confirme en tu corazón, he oído y voy a hacer. Hasta entonces sigue orando. Imagínate que es tu hijo el que está enfermo, meningitis. Los médicos te dicen, mira, el diagnóstico ha sido hecho un poco tarde, no estamos seguros de cómo va a funcionar el tratamiento. ¿Cómo tú vas a orar? Cuéntame. ¿Tienes hijos o hijas? Yo estoy seguro que sabes cómo vas a orar. Vas a arrastrarte por el suelo. Lo vas a lavar con tus lágrimas. Se te va a ir el hambre. No te va a parecer mucho orar una hora, porque la vida de tu hijo es mejor. Ahora imagínate tú que lo mismo lo trasladáramos a la realidad espiritual.
Ya somos 6.000 millones en este planeta. Más o menos, los números dicen que la mitad no son creyentes, definiendo creyente de la manera más laxa posible. Y de esos 2.000 millones no han escuchado el nombre de Jesús. Y por supuesto, como estoy en España, les recuerdo que allí hay 7.000 pueblos sin iglesia de ningún tipo, cristiana, evangélica, por supuesto. Luchando, suplicando, perseverando, velando y en espíritu. En Efesios 6:18 y Romanos 8 se nos habla de esta oración en el Espíritu. Por desgracia esto ha sido motivo de contiendas y significa orar en lenguas o no orar en lenguas. Hermanos, nosotros nos liamos tanto con las cosas que Dios nos da para bendecirnos que a veces le facilitamos el trabajo al enemigo. ¿Saben la historia de los 3 ciegos? Dice una historia espuria, apócrifa, que en los tiempos de Jesús, en una de sus predicaciones multitudinarias, un hombre está absorto escuchándole y se le sale una expresión y dice: ah, Jesús, cuánto te quiero, tú me devolviste la vista. Y otro al lado le dice: ¿cómo? ¿Que tú eres ciego? Dice: sí. Y el Señor Jesús me sanó. Dice: pero es que a mí también, dice el otro. Y se da un abrazo, y ya, 2 ciegos sanados, tremendo. Y alguien que los está viendo desde lejos pregunta: ¿y este, bueno, era ciego? Y fue para allá y resulta que este también había sido ciego y ahora veía. Así que se abrazan los 3, hacen así un abrazo familiar, como decimos en mi casa. Se abrazan, qué bueno, el Señor nos ha sanado. Éramos ciegos y ahora lo vemos. Fabuloso. Gracias, Señor. Oye, ¿cómo te sanó a ti el Señor? Dice: bueno, como sana el Señor a los ciegos, ¿bien? Me escupió. Dice: no, Señor. El Señor es más limpio que eso. El Señor, bueno, más limpio. El Señor escupe en el fango, hace lodo, lo pone en los ojos y te manda al estanque. Así es como Jesús sana. Y el tercero dice: se equivoca. Así no es. Jesús te pone las manos 2 veces. Primero te la pone y te dice, después te dice: ¿qué ves? Y tú vas a ver las cosas como árboles. ¿Bien? Todavía ves borroso. Segunda, posición de mano 2 veces. Contra, me di duro. Debo estar demasiado emocionado. Bueno, seguimos con lo serio. Se está riendo por el contra, ¿verdad? Menos mal. Entonces él dice: no, el Señor pone las manos 2 veces y entonces que uno ve bien. Y dice la historia que así comenzaron las 3 primeras denominaciones: los impuestos, los embarrados y los escupidos. Por favor, fijémonos cómo algo que el Señor ha dado para bendecir a la iglesia, como es el ministerio del bendito Espíritu Santo, ha sido una de las causas de más agria discusión. Y si el cielo llora, el cielo tiene que estar llorando por eso. Hermanos, la Biblia habla de una oración en el Espíritu. Olvídate si es en lengua o no es. Si es en lengua, si tú lo quieres hacer, ya el Señor se encargará de arreglarlo contigo. Entrégate delante del Señor y gime, lucha, clama, ora, suplica. Y hazlo en el Espíritu. Permite que el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8, te ayude. A veces tú no sabrás qué pedir. ¿Qué vas a pedir para Luis Alberto Ortiz y Vilma allí en Caracas? Tú no estás seguro, pero hay una necesidad y tú empiezas a orar y de momento el Espíritu te pone palabras y a veces incluso sin que tú sepas que lo está haciendo. Dice Pablo en Romanos 8 que el Espíritu está intercediendo arriba y tú ni te enteras, pero tú estás de rodillas orando. Tú estás haciendo lo que te corresponde hacer y Dios hace lo suyo. De nuevo, Dios y nosotros. Qué responsabilidad más grande, hermano. Qué responsabilidad. Bueno, ¿y Dios qué hace entonces en todo esto? ¿No? Parece ya era como si Dios nos dejara todo lo malo a nosotros y cogiera lo liviano para Él. Bueno. Iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras,
La lista de membresía en el cielo solo aumenta cuando es Dios el que añade. El secretario puede escribir nombres ahí. Ay, qué bueno, ya vamos por 100, ya vamos por 150. Pero puede ser que en el cielo, en el registro oficial, haya 50. Señor añadía. Dios 2, en Hechos 4:29 en adelante la iglesia pide, Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano. En otras palabras, lo que nosotros vamos a hacer no funciona a menos que tú pongas tu mano en ello. Tercero, un verso importante, Hechos 16:14, el evangelio llega a Filipos y esta mujer Lidia está buscando de Dios. Y Pablo le habla el evangelio y la Biblia dice, y Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Sabes algo? Eso es algo que solo Dios puede hacer. Abrir el corazón de la gente. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que predicar y orar. Y Dios hará lo más importante. Abrir el corazón. Permitirle a la gente, ayudarle a que la gente vea la relevancia de ese mensaje que están recibiendo y la necesidad que ellos tienen de creerlo y de vivirlo. Esa es una tarea que nosotros no podemos hacer. Yo sé que a veces lo desearíamos, especialmente con familiares nuestros, ¿verdad que sí? A veces nos gustaría, no sé, persuadirles de alguna otra manera, aunque quizás cogiéndolos un poquito por el cuello y apretándolos un poquito, para ver si así se dan cuenta de la necesidad grande que tienen de Dios, porque mucha gente no la ve. Hay gente que no viene a Dios simplemente porque, como ya hemos dicho, el diablo les ha enceguecido. Y hay gente que piensa que están bien. Yo he escuchado a gente decirme a mí que están bien, pero que tú sabes que están mal, a veces terriblemente mal. Pero cuando Dios abre los ojos, entonces se dan cuenta, y como Isaías, como hablábamos hace 2 días, sin que Dios diga nada, Dios le abre los ojos y Isaías dice, ay Señor, pero mira, si yo soy un hombre inmundo de labios, estoy en medio de un pueblo de labios inmundos, etcétera. Se sintió deshecho, desnudo, descubierto. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y Dios está dispuesto a hacerlo, si nosotros predicamos y oramos. Una de las últimas conversaciones que yo tuve con mi pastor y mentor Carmelo Terranova fue en Barcelona. Conseguí que fuera allá, la iglesia le dio permiso y estuvo con los misioneros, estuvo con nuestra iglesia allá y un día lo llevé para que viera la ciudad desde lo alto de una montaña. Y tuvimos una conversación muy interesante, quizás hasta un poco herética, de las herejías no voy a hablar. Pero yo recuerdo algo que el pastor me dijo que me lo había dicho antes, y era una convicción muy profunda que él tenía y que en cierto sentido tiene un respaldo bíblico impresionante que ya mencionaremos. Él decía, José, al final serán muchos los que van a venir al Señor. Dios siempre gana, me decía él. Dios siempre gana. Dios no va a permitir que el diablo se lleve demasiada gente. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, y ahí fue donde vinieron las herejías, pero eso no las menciono aquí, y menos cuando esto se está grabando, porque entonces mis credenciales de nuevo peligran. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que habla de que gente de toda tribu, pueblo y nación. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis que dice que había una multitud que nadie podía contar. Todo parece indicar que a pesar de los pesares nuestros y a veces nuestra ineficiencia o nuestra infidelidad, a pesar de eso, al final de cuentas, Dios va a hacer lo que quiere hacer, Dios va a salvar mucha gente y quiere que tú y yo seamos parte de eso. De manera que en Apocalipsis, cuando gente de cada grupo estará allí representado, bendito sea el Señor, eso va a ser tremendo, de cada rincón de la tierra, de cada idioma que hay sobre la tierra, habrá representantes, gente que puede confesar el nombre de Jesús. Dios va a salir victorioso y la victoria puede ser nuestra también. Tenemos la responsabilidad terrible de predicar y de orar. Quiero terminar con 2 historias, una es ficticia, la segunda es histórica. No sé si saben que John Grisham es creyente, el famoso escritor de novelas, The Firm, La Firma, El Informe Pelícano, y muchas otras. Este es su nombre, es creyente, creo que es bautista. Nadie es perfecto. Esto se está grabando. Pues este hombre es creyente. De hecho, una entrevista que le hicieron después de su primer éxito no fue su primer libro, sino el segundo, The Firm.
El primero había sido el de causa muerte justa, es decir, el del padre que se venga por la violación de su hija. Pero bueno, el asunto es que luego de este éxito le hacen entrevistas, y una de las cosas que llama la atención en los libros de John Grisham es que no hay escenas de sexo. ¿Bien? Y saben que muchas de esas, bueno, hay una que se intuye, no se dice, pero se intuye. Entonces la gente, sabiendo que esas novelas han sido llevadas a la pantalla, muchas de ellas, creo que 5 o 6, dicen, ¿por qué no hay un poquito más de sexo? ¿Saben lo que contestó la mujer? Dice, ay, de ese tema es que no sabe nada. La última novela de John Grisham, sin contar esta que está saliendo ahora está saliendo una sobre la Navidad, la anterior, en inglés, The Painted House, en castellano lo han traducido La Granja. Una historia preciosa en el Mediano Oeste, una familia normal, cultivadores de algodón, 3 generaciones, abuelo, padre y niños. Y bueno, la historia es bonita, es sencilla como la prosa de este hombre es, pero muy cautivadora. Pero lo que quiero que miremos y consideremos es lo siguiente. Al final de la novela, o sea, a lo largo de toda la novela, tú estás pendiente de que es el momento de recoger el algodón. Y cómo se reclutan los inmigrantes para recoger el algodón. Y cómo la familia se involucra de sol a sol para recoger el algodón. Y el temor que siempre había de que lloviera. Porque si llueve, no se puede recoger el algodón, si llueve en cantidad grande. Y por supuesto, después que más o menos un poco más de la mitad del algodón está recogido, empiezan a asomar las nubes negras en el horizonte y se derrama un diluvio que causa una inundación del río y ya no se puede recoger el algodón. Y deja una sensación ahí al final, como que esta familia que está tratando de salir de la pobreza, que funcionan a un nivel de subsistencia, que están ahí pendientes para pagar sus deudas, porque el algodón era para pagar las deudas de la semilla y de los salarios y todo lo demás. Y no pudieron, porque no lo hicieron a tiempo. La segunda historia es verídica, tiene que ver con el Titanic. Si yo menciono Titanic, algunas de las chicas inmediatamente van a pensar Leonardo DiCaprio, otros mencionarán a Jack y Rose, pero probablemente nadie conoce a John Harper. John Harper era un hombre escocés, creyente, se convirtió a los 13 años, más adelante pastor, un hombre de Dios, un evangelista, un hombre apasionado por las cosas del Señor. Y John Harper, por ejemplo, en Londres, comenzó una iglesia, o no más bien, llegó a una iglesia donde fue llamado como pastor, tenía 25 miembros, 13 años después, estoy hablando de finales del siglo pasado y principios de este siglo, tenía 500 personas. Este hombre enviuda, su mujer muere poco tiempo después de dar a luz a su única hija, creo que Nana se llamaba la niña. Y ese hombre fue llamado nada menos que por el Moody Tabernacle, la iglesia de Moody en Chicago, para ser su pastor. Y este hombre con su hijita emprende el viaje a Chicago en el Titanic. Todos tenemos una idea de lo que pasó en el Titanic, lo trágico de la situación. Yo no me lo puedo imaginar, aunque quizás ahora, después de esto del 11 de septiembre, tenemos como una facilidad para imaginarnos lo mejor. Pero cuando el barco empieza a hundirse, unos ignoran lo que está pasando, otros se desesperan por encontrar una solución de última hora, unos se lanzan y mueren, otros se salvan. ¿No les parece eso familiar? ¿No es esa la historia de nuestra raza? Un barco que se hunde, gente que se rehúsa a entenderlo, a aceptarlo y creerlo, siguen con su vida. Otros que se desesperan y agarran la primera oportunidad que se les da y se meten por caminos de error. Unos pocos que consiguen los botes de salvamento. Y en medio de esa desesperación, cuando el Titanic se está hundiendo, hay un hombre llamado John Harper, un hombre de Dios, que coloca a su hijita en uno de los botes salvavidas y la asegura. Luego toma su salvavidas y se lo regala a una persona. Luego se va por todo el barco, como un loco, como un poseso. Niños, mujeres, inconversos, a los botes. Fíjese qué mente, ¿no? Mujeres, niños e inconversos a los botes.
y se encontraba con la persona y decía, estás salvo, tú estás salvo, tú estás salva, con dolor y desesperación en su corazón. Vamos a ver un momento, si no la tecnología no funciona bien y gracias a la ayuda de Dani, un minutito, más o menos, de esta dramática historia.